Quiero invitarte este 3 y 4 de mayo a la conferencia 3110 en Casa de Dios Fray Janes. Vamos a pasar un tiempo hermoso en la presencia de Dios, pero sobre todo vamos a escuchar la voz de Dios. Tendremos buses disponibles saliendo desde Zacapa hasta la ciudad de Guatemala con un precio accesible. Si tú quieres más información, puedes contactarnos al número de teléfono que aparece aquí en pantalla. La entrada es totalmente gratuita. Estoy segura, mujer, que vas a pasar un tiempo inolvidable. ¡Te esperamos! Bienvenido a Tiempo Transformación. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre poder compartir una palabra de bendición. Gracias a aquellas personas que siempre nos escriben porque nos gusta tener comunicación contigo. Te invito, si tú aún no nos has escrito, para que en este momento puedas enviarnos un mensaje a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Así podremos tener comunicación contigo. Escríbenos si tienes algún comentario, necesitas que podamos poder orar por ti, cualquier cosa va a ser bienvenida. Hemos estado hablando semanas anteriores sobre la familia y la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de la buena comunicación. Es importante que en nuestras familias aprendamos a comunicarnos de una manera efectiva, a poder dar el mensaje correcto. Cuando nosotros trasladamos el mensaje correcto, vamos a provocar, primero, menos problemas de relaciones en nuestra familia. También vamos a poder crear mejores conexiones con nuestra pareja o con nuestros hijos. Estuvimos hablando que cuando nosotros tenemos conversaciones con nuestra familia, hay ciertos factores que vienen a comprobar o a poder reafirmar la palabra que queremos dar. Estuvimos hablando que de nuestra comunicación, el 7% de la comunicación está en el contenido. También estuvimos hablando que el 38% tiene que ver con el tono de voz. Y algo importante, el 55% tiene que ver con las señales no verbales. Entiéndase la expresión facial, la forma en que nos sentamos y lo que hacemos con nuestras manos cuando estamos platicando con nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 15, verso 23, en traducción lenguaje actual. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Estuvimos hablando la semana pasada que muchos de los problemas familiares surgen no en lo que nosotros decimos, sino en cómo nosotros reaccionamos a lo que nosotros nos dimos. Es entonces donde tenemos que tener cuidado cómo nosotros respondemos o cómo nosotros reaccionamos cuando alguien en nuestra familia nos está queriendo decir algo. Estuvimos también hablando que para poder resolver conflictos es importante poder tener un contacto físico. Vamos a pelear con aquellas personas que estemos más distantes, pero vamos a tener mejores relaciones con aquellas personas que estemos cercanas. La palabra nos está enseñando que es muy bueno dar buenas respuestas. Cuando nosotros sabemos dar respuestas correctas, vamos a ayudar que en nuestra familia pueda existir una mejor comunicación. Dice la misma escritura, responder a tiempo es aún mejor. Tenemos que darnos el tiempo y el momento para poderle dar la importancia a cada persona dentro de nuestra familia del respeto que se merece. Cada miembro de nuestra familia merece respeto y es por eso que nosotros tenemos que aprender a hablarle como también a dedicarle el tiempo a sus respuestas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, verso 18, en Nueva Traducción Viviente. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Sabes, me gusta este versículo, las palabras del sabio traen alivio. Yo recuerdo haber tenido una conversación con una amiga anteriormente, junto con mi esposa, tenemos una amiga de la familia y decíamos que existen amistades que son analgésicas. Cuando encontramos amistades analgésicas, estamos hablando de aquellas personas con las cuales a veces tenemos conversaciones y cuando terminamos esa conversación decimos, ¿cómo sentí que el tiempo no pasó? Hasta se me olvidaron los problemas que tenía. Esas son amistades analgésicas. Aquellas personas con las cuales tú tienes una conversación
y hasta se te olvidan por algún tiempo los problemas o te ayudan a poder sobreponerte a esos momentos difíciles. Cuando la Escritura nos enseña que las palabras del sabio traen alivio, nos está diciendo que tenemos que ser dentro de nuestra familia hombres y mujeres analgésicos en nuestras relaciones. Que podamos tener con nuestros hijos una buena comunicación para poder nosotros ayudarles a ellos a llevar las cargas. Que independientemente de cuántos problemas podamos tener en el día a día en nuestro hogar, al llegar a la casa y sentarnos a la mesa y poder conversar, podemos hablar de cosas importantes que realmente van a crear mejores conexiones en el hogar y que no van a crear controversias o discusiones. ¿Sabes? Tenemos que entender que toda acción tiene una reacción en nuestra familia. Todo lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer va a desencadenar una reacción en el hogar. Y cuando hablamos de la comunicación, tenemos que comprender 3 elementos importantes que tienen que haber en toda comunicación. Lo primero, para poder tener una buena comunicación, tenemos que saber hablar. Lo segundo, tenemos que saber escuchar. Y lo tercero, tenemos que aprender a comprender las cosas que hablamos. Una buena comunicación en el hogar va a venir en nuestras familias cuando nosotros sepamos hablar, sepamos escuchar y también nos demos el tiempo para comprender las palabras que nos están dando. Muchos problemas surgen porque hablamos, no escuchamos y mucho menos llegamos a comprender lo que nos están queriendo decir. Jamás te quedes con una primera impresión. Si el mensaje que no pudiste comprender realmente genera una controversia en tus pensamientos, tómate el tiempo de poder preguntar y decir, ¿me puedes explicar de nuevo lo que me quieres decir? Porque no logro comprenderte. Tenemos que aprender a comprender las palabras, tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a hablar. Sabes, los mejores comunicadores no son los que saben hablar, son los que saben escuchar. Muchos hijos se pierden en los hogares porque lamentablemente los padres no dedican tiempo para poder escucharles sus necesidades. Escucharlos cómo les fue en el colegio, qué les aconteció durante la mañana, cómo les fue en sus estudios, cómo está su relación, cómo la están pasando en el hogar. Si nosotros dedicamos más tiempo a poder comprender, a poder escuchar a nuestra familia, seguramente vamos a tener menos problemas en el hogar. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, tenemos que comprender que hay cosas que pueden destruir una buena comunicación en el hogar. Quiero hablarte de estos 2 factores que pueden en algún momento destruir una buena comunicación en el hogar. Y por lo tanto, si va a haber una mala comunicación, va a haber una mala relación familiar. Lo primero que destruye la comunicación es la crítica. No podemos ser personas que critiquen a los familiares. Mire lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 19, versículo 5. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto lo dijo Jesús a Zaqueo. Y dice que Jesús iba caminando cuando de repente encontró a Zaqueo sobre un árbol. Vino Jesús y le habló a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, es necesario que tú desciendas de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose contigo en tu casa. ¿Sabes qué le aconteció a Jesús cuando se tomó el tiempo de visitar a Zaqueo? La crítica se levantó. La gente empezó a murmurar y decían, si este realmente fuera profeta como dice ser, sabría que está sentado con un pecador. Entonces encontramos que la crítica produce enemistades dentro de la sociedad. La crítica produce destrucciones en las familias, en la iglesia y en todo lugar. Debemos de aprender a no criticar cuando nosotros tenemos una conversación. Aprende a no criticar a los miembros de tu familia. No critiques los errores de tus hijos. No critiques los errores de tus padres. No critiques los errores de tu pareja. Aprende a ser una persona que sabe comprender. Una persona que sabe decir las cosas buenas, no solamente las cosas malas. Jesús no se dejó llevar por la crítica. Aunque la gente había levantado una crítica en contra de Zaqueo, Jesús siempre se tomó el tiempo para poder conocerlo mejor y así poderlo llevar a que se salvara. Otro de los aspectos importantes que tenemos que considerar para no destruir una buena comunicación en nuestro hogar es el silencio. ¿Sabes? En la buena comunicación siempre debe de existir una persona que hable y otra persona que escuche y que puedan comprender la importancia de una sana comunicación. El peor error que puedes cometer muchas veces es guardar silencio. Cuando tú te quedas callado y no opinas, no dices nada o simplemente no te importa, tú estás evitando problemas en la comunicación. El silencio no es la mejor opción.
Es cierto que la Escritura dice que aún el sabio es contado por sabio cuando calla, pero cuando se trata de enfrentar problemas, tienes que aprender a tener el dominio propio y poder expresar las cosas que tú mismo estás viviendo o las cosas que tú estás enfrentando. Pero el silencio jamás es una buena opción. Conozco muchas relaciones que han sido destruidas porque alguien se siente ofendido y guardó silencio y no quiso ir a solucionar ese problema. Dios nos manda a enfrentar todas las cosas. Incluso dice la Escritura que para resolver conflictos tenemos que ir con esa persona que tenemos un problema y cerrada la puerta, aprender y solucionar ese problema. Dios nos manda a enfrentar nuestros problemas y poder solucionar conflictos con cualquier persona. Y quiero llevarte a lo que dice Génesis en el capítulo 11, versículo 1, y dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Sabes? En este momento toda la humanidad hablaba un solo idioma. Y entonces vino el hombre y se le ocurrió construir la Torre de Babel. Esa historia que nos contaban de niños, ¿es verdad? Entonces el hombre dispuso poder construir una torre que lo llevara hasta el cielo. Y dice la Escritura que el hombre hablaba una sola lengua y que tenían unas mismas palabras. Esa buena comunicación los llevó a tener un propósito. Cuando Dios vio que el hombre realmente estaba alcanzando lo que se había propuesto, mira lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces vino Dios y tuvo que provocar que surgieran diferentes lenguas en ese momento. Eso creó confusión. Eso provocó que todos los planes que tenían se echaran a perder. Dios se vio en la necesidad de tener que hacer esto para el mismo bienestar del hombre. Pero ¿sabes una cosa? El diablo utiliza este mismo principio para destruir los propósitos en los hogares. El diablo vino a matar, a robar y destruir. Y el mismo diablo quiere que tengamos una mala comunicación en nuestros hogares. Porque al tener una mala comunicación con nuestra familia, vamos a echar a perder el plan de Dios para ellos. Cuando tenemos una mala comunicación en nuestro hogar, vamos a echar a perder el futuro de nuestros hijos, nuestra relación con nuestra pareja. ¿Cuántas cosas echamos a perder por una mala comunicación? Debemos de aprender a tener una buena comunicación. Y como dice la Escritura en Génesis, cuando el hombre hablaba un mismo idioma, cuando el hombre se entendía con una sola palabra, entonces existía un mismo acuerdo. La misma Escritura nos enseña en el libro de los Hechos que los discípulos estaban unánimes juntos y descendió el Espíritu Santo. Una buena comunicación va a desencadenar bendiciones en nuestras familias y nos llevará a alcanzar el plan perfecto para nuestros hogares. Te invito para que podamos poner cada uno en nuestra parte para poder tener una comunicación efectiva en el hogar, así como Dios le agrada. Vamos a terminar orando. Padre, te pido por cada familia que está viendo este programa para que podamos aprender a tener una buena comunicación. Que sepamos hablar, sepamos escuchar y sepamos comprender. Que podamos resolver conflictos cuando los tengamos en nuestros hogares, pero sobre todo que aprendamos a amarnos y respetarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bueno haber compartido contigo esta palabra el día de hoy. Créeme, yo mismo también estoy aprendiendo sobre cómo poder tener una mejor comunicación en el hogar. Creo que esto es algo importante que todos debemos de aprender y ponerlo por práctica en nuestros hogares. Te veo la próxima semana. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa. Gracias por sintonizarnos. Esto es Tiempo de Transformación. Soy Silvia de Lemus y me da muchísima alegría poder estar contigo una vez más a través de este espacio de Mujer Integral. Querida mujer, quiero recordarte lo que hemos venido hablando en semanas anteriores acerca de la función tan importante que nosotros como mujeres tenemos dentro del hogar. Quiero recordarte que la mujer es la que edifica la casa y sabemos que nosotras también la podemos destruir. Así que quiero recordarte, mujer, esa función tan importante que Dios nos ha delegado a nosotras para poder edificar nuestra familia, nuestra casa, y no olvidar que la familia es la base de la sociedad. Así que nosotros como mujeres tenemos un papel fundamental y muy importante dentro de nuestra familia. Y como hemos venido en semanas anteriores hablando de este tema, hoy quiero hacer memoria de esas promesas que Dios nos ha dado para nuestros hijos y saber que nuestros hijos van a ser benditos, que nuestros hijos van a estar bien, que nuestros hijos van a estar en las manos del Señor y todas esas bendiciones y promesas que nosotros sabemos que están para nuestros hijos. En momentos de aflicción y en momentos de desesperación, quizás se nos olvidan esas promesas que Dios nos ha dado para nuestros hijos y que también nos ha dado para nuestra vida.
Y es por eso que te quiero hablar de esos momentos que nosotros como madres nos desesperamos, ya sea porque tenés un hijo enfermo, porque tienes un hijo que está desviado, descarrilado, que no anda en los caminos del Señor, inclusive que anda quizás cerca de malas personas, que no lo llevan a buenos caminos, malas amistades, corrompen las buenas costumbres. O quizás tienes una hija que ya está fuera de matrimonio y eso a ti te preocupa porque su matrimonio se destruyó. O quizás tienes algún hijo o alguna hija que ya se fue de casa, pero quizás su matrimonio no está como tú deseas que esté. Quiero decirte que para ti, querida mujer, que tiene cualquiera de ese tipo de situaciones, yo tengo la respuesta y es Dios. Sabemos que Dios tiene el poder de cambiar las situaciones dentro de tu hogar, tiene el poder de cambiar cualquier situación que está difícil dentro de tu familia, con tus hijos. Tal vez tu hijo está enfermo y tú ya no sabes cómo hacer, no has encontrado la solución. He pasado momentos en los cuales mis hijas han estado enfermas, están en edades pequeñas donde los virus, donde las bacterias pues llegan a su organismo, pero nosotros como madre con una simple temperatura sabemos que nos preocupamos y estamos ahí sin dormir, tomando toda la noche la fiebre y la temperatura de nuestros hijos, ¿verdad? Pero también conozco esas madres que tienen a sus hijos que no los ven, no saben en qué proyectos andan, o tal vez he estado con madres que han estado muy preocupadas por sus hijas, por sus nietos, y quiero decirte que para ti tengo esta palabra. Me recuerdo de la escritura que habla acerca de un padre que llegó desesperado a estar delante de la presencia de Jesús y en ese momento le dijo que necesitaba un milagro porque su hija estaba muerta. Y esto cuenta la historia que está en las escrituras en el libro de Mateo en el capítulo 9 del verso 18 en adelante. Y es acerca de la hija de Jairo. Dice así la escritura: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Hago una pausa ahí. Yo veo que este hombre era un hombre muy importante, pero le veo la humildad de poder llegar delante de Jesús, postrarle y decirle: yo sé que tú tienes el poder para resucitar a mi hija, yo sé que tú tienes el poder para levantar a mi hija que ya está muerta. Y en ese momento Jesús vio la fe de Jairo y en ese momento fue con sus discípulos y dice la escritura en el versículo 23 que al entrar Jesús en la casa del principal, es decir de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apártense porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Y hago otra pausa aquí. Cuenta la historia acá de que llegó a la casa de Jairo y en ese momento había alboroto, dice la escritura. Yo me imagino, me gusta muchísimo ilustrarme los pasajes de la Biblia, me imagino que debe haber sido una casa donde todas las personas del pueblo la conocían y en ese momento había tal alboroto porque habían dicho que la niña estaba muerta. Pero en ese momento, en ese preciso instante, Jesús llegó a la casa de esa situación. No sé qué situación puede estar viviendo, pero Jesús puede tocar la puerta y entrar a tu casa. Y dice el verso 25 de que cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En ese momento Jesús hizo algo. Toda la gente que estaba haciendo alboroto, dice la escritura, que toda la gente había sido echada fuera y él entró con aquellas personas que le iban a infundir la fe. Muchas veces nosotros tenemos cerca personas que no nos llevan a un milagro, que tal vez lo que nos están diciendo son palabras negativas. Quizás tienes una amiga o tal vez tienes un familiar que no te está dando esas palabras de aliento que tú necesitas para que la situación en tu casa se vea reflejada con la fe que Jesucristo quiere que tú tengas. Y en ese momento dice la escritura que entró y tomó la mano de la niña y se levantó. ¿Tú te puedes imaginar lo que toda esa gente empezó a pensar cuando vieron que esa niña que estaba muerta se levantó por el poder de Jesús? Y dice la escritura en el verso 26 que se difundió la fama por toda aquella región de lo que Jesús había hecho. Hoy Jesús quiere entrar a tu casa. Hoy Jesús quiere que tú tengas la confianza de poder llegar delante de Él y decirle cómo está la situación de tus hijos o de tus hijas, de tus nietos, de las personas que tienes cerca y que le digas que Él tiene el poder para hacer un milagro. Quizás tú estás pensando que las cosas ya estaban muertas, que no pueden ser resucitadas, que dabas por perdido a ese hijo, a esa hija, pero hoy yo te traigo la buena noticia de parte de Dios
que sí hay una esperanza, que Jesús puede tomar la mano de ese hijo tuyo, lo puede sanar, lo puede resucitar, lo puede levantar, pero sobre todo puede hacer un milagro palpable en la vida para que las personas que estén alrededor puedan encontrar en ese milagro la fe que tú depositaste como madre para poder alcanzar las promesas de Dios para ese hijo que Dios te ha confiado. Así que, querida mujer, yo quiero que tú hoy puedas llenarte de fe. No importa qué situaciones has vivido, estoy segura que Dios te puede levantar y te puede dar una oportunidad para poder ver ese milagro en tu familia. Recuerda que somos nosotras las mujeres las que edificamos la casa y Dios te ha dado una porción de fe, mujer. Actívala, llévala a cabo para que Dios pueda hacer ese milagro. Que Dios te bendiga, que Dios te use, pero sobre todo confía en que Dios puede hacer ese milagro. Lo que nosotros estamos creyendo con nuestro corazón, también tenemos que confesarlo con nuestra boca. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que declarar con nuestra boca aquello que estamos plenamente convencidos en nuestro corazón. Porque cuando lo hacemos, entonces recibimos la vida eterna que Dios tiene para nuestras vidas. No confundas esto con una religión, porque Dios no es una religión, Dios es una relación. Te invito para que hagas esta oración conmigo y puedas comenzar una mejor relación con Dios y con Jesús. Ahí donde estás, te invito a que repitas conmigo estas palabras y puedas decirle: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y me regales la vida eterna. Creo en ti y estoy convencido que si hoy muero, iré al cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez o te estás reconciliando con Dios, esta es la mejor decisión que has podido tomar en toda tu vida. ¿Por qué? Porque ahora tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y cuando te toque morir, seguro vas a llegar al cielo. Te felicito por lo que has hecho. Queremos acompañarte en este proceso que has tomado, esta nueva decisión en tu vida para ayudarte a fortalecer tu fe. Escríbenos para poder guiarte en este nuevo caminar con Dios. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a que si tú tienes alguna petición de oración, tú tengas la confianza de podernos mandar un correo electrónico o nos puedes escribir al número de teléfono que aparece aquí en pantalla o mandarnos un WhatsApp. Tenemos un equipo de personas que están listos para poder ayudarte en tu necesidad. Te queremos invitar también a nuestros servicios dominicales. Para el pastor Marco y para mí será una alegría poder conocerte y poderte compartir la palabra del Señor. Sé que te vas a enriquecer muchísimo al escuchar la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Así que ya sabes que aquí en Comunidad Cristiana te esperamos siempre todos los domingos o también aquí en el espacio de Tiempo de Transformación en Mujer Integral. Te mando un fuerte abrazo y sé, mujer, que tú vas a ver ese milagro hecho en tu vida a través de tus hijos. No pierdas la fe, sino por el contrario, confía en que Dios hará. Quiero invitarte este 3 y 4 de mayo a la conferencia 3110 en Casa de Dios Fray Janes. Vamos a pasar un tiempo hermoso en la presencia de Dios, pero sobre todo vamos a escuchar la voz de Dios. Tendremos buses disponibles saliendo desde Zacapa hasta la ciudad de Guatemala con un precio accesible. Si tú quieres más información, puedes contactarnos al número de teléfono que aparece aquí en pantalla. La entrada es totalmente gratuita. Estoy segura, mujer, que vas a pasar un tiempo inolvidable. ¡Te esperamos!